Decimos entonces, lo bipolar, entonces son estos dos polos, episodio maníaco y de episodios depresivos mayores. Los episodios depresivos mayores, como les decía yo, ya los han visto, son iguales en el caso del trastorno bipolar, solo que se suma a estos episodios un episodio que es maníaco que todavía no definimos, ¿sí? Más allá de que aún no hemos definido lo que es manía, lo que es un episodio maníaco, ustedes van a entender que hipomaníaco significa, ¿qué significaba este prefijo? Disminuido, profe. ¿Disminuido qué? Digamos, lo que le sigue, el comportamiento que le sigue, el adjetivo Ujú. Bien, y es un prefijo de que de frecuencia, intensidad, de cualidad. de intensidad. Intensidad, profe. Bien, intensidad. Entonces sería una manía menos intensa, ¿sí? Con menos síntomas y esos síntomas son un poco menos fuertes. Eso sería un episodio hipomaníaco. Ahora lo vamos a desarrollar. Primero vamos a caracterizar el episodio maníaco, ¿sí? Cuando conozcan el episodio maníaco ya van a saber prácticamente todo lo que tienen que saber de trastorno bipolar porque ya vieron lo otro, como dijimos, episodio depresivo mayor, ¿sí? Entonces, episodio maníaco es lo contrario, se suele entender como el polo opuesto a la depresión porque implica no una autoestima disminuida, sino una autoestima al contrario, muy elevada, una buena concepción de sí mismo, quizás demasiado exagerada concepción de sí mismo, lo cual puede derivar en un extremo de ideas de grandeza, ¿sí? E incluso pueden haber ideas delirantes de grandeza, como creerse realmente de una raza superior, por ejemplo, un superhumano, ¿sí? Va acompañado de lo que es hipertimia placentera. Esto es una expresión afectiva realmente muy intensa. ¿Se acuerdan que cuando ponemos el prefijo hiper o hipo es que son cambios en lo que es la afectividad realmente muy marcados, muy significados y no simplemente estar contento una vez? Entonces es hipertimia, marcada expresión afectiva, en este caso placentera, ¿sí? Dentro de las emociones placenteras encontramos, por ejemplo, la alegría que en un estado hiper, ¿sí? Muy elevado, se llama euforia. La euforia de, por ejemplo, hoy decía la mañana, ¿no? Gana Argentina la Copa del Mundo y van todos a girar alrededor del obelisco, qué bueno, la euforia, sí. El problema es cuando eso dura una semana entera. Y cuando dura una semana entera, casi todos los días y casi todo el tiempo que dura el día diurno de la persona. Es el momento que está la persona en vigilia. Bien. Una cosa es que estés contento porque ganó Argentina, y bueno, cada vez que te acuerdes digas, qué bueno, pero no creo que estés girando alrededor del obelisco durante toda una semana. Bien. A eso me refiero con hipertimia. Es una modificación realmente muy, pero muy significativa. Y en este caso les puedo asegurar que no estoy exagerando tanto, es bastante notorio un episodio maníaco, ¿sí? Seguimos sumando, son todas estas características juntas, no es una que sí y la otra que puede faltar, acá tienen que estar todas presentes, autoestima muy elevada, hasta ideales de grandeza, hipertimia placentera, disminución de la necesidad de dormir. Puede parecer insomnio a primera vista, ¿sí? Porque la persona con insomnio en realidad le cuesta dormirse, no se puede dormir aunque quiera, bien, porque se queda pensando, etc. Acá no. Acá lo que sucede es que no tiene necesidad de dormir, no se siente somnoliento, no se siente cansado, ¿bien? Tiene mucha energía, mucha pila para todo esto, ¿sí? Entonces, ese insomnio en realidad es una consecuencia de la disminución de la necesidad de descansar, de dormir, porque puede dormir una horita, media horita y está fenómeno ya, ¿sí? Y esto se mantiene durante el tiempo, no es una cosa pasajera de una vez. No es una vez que me quedé sin dormir una noche porque tuve que terminar de estudiar para un parcial, ¿bien? Es algo que es mucho más marcado. Eh, Taquilalia y taquipsiquia que se viven como fuga de ideas. ¿Se acuerdan que habíamos dicho fuga de ideas que estaba asociado a manía cuando dimos el tema de valoración del estado mental actual? Bueno, acá lo estamos desarrollando por primera vez. Esto es taquilalia, ¿se acuerdan que tiene que ver con un prefijo de frecuencia, de lalia, que en este caso es la raíz del lenguaje? Esto es hablar muy rápido, significativamente y sostenidamente muy rápido, lo cual es la pista de que la persona también está asociando ideas de manera muy rápida, es lo que se entiende por taquipsiquia, ¿sí? Asocia ideas una detrás de la otra muy rápido sin terminar de desarrollarlas al punto que cuesta mucho seguirle el hilo de lo que está diciendo, cuesta mucho seguirle el tema de la conversación. Te habla de 20 cosas al mismo tiempo, literalmente.
Es lo que se entiende entonces como fuga de ideas. Es como que las ideas se le escapan. De tantas ideas que tiene, las comunica rápido, no se termina de entender a qué apunta y qué quiere decir. Sí, cuesta mucho mantener una entrevista con una persona que está en fuga de ideas. De hecho, es imposible. Bien. No van a poder continuar con la entrevista de valoración con alguien que ya está en fuga de ideas y que está en este episodio maníaco, ¿sí? Así que dense una idea que esto es realmente muy, pero muy, muy significativo. Es extremadamente ruidoso, se nota mucho, y una vez que vieron un caso de episodio maníaco, no se olvidan más porque lo van a reconocer a 10 cuadras, ¿sí? Exagerando un poquitito nada más. Bien, es muy notorio. Y es algo muy por fuera de lo común. Sin embargo, sucede muchísimo. Y el otro de los síntomas que se viene a sumar es la paraprosexia. Acuérdense que paraprosexia o disprosexia son alteraciones también cualitativas, pero en este caso de la atención. Esto significa que la persona no es que presta mucha o poca atención, sino que se distrae constantemente. Bien. Todo le llama la atención y va pasando de prestar atención a una cosa a prestarle otra atención a otra cosa, del mismo modo que así como va desarrollando una idea, enseguida corta y empieza a desarrollar otra idea, enseguida corta y desarrolla otra idea, y así sucesivamente, interminable, etcétera. También pasa con las cosas a las que la persona le presta atención. Le presta atención a todo al mismo tiempo, y así también le presta atención a nada al mismo tiempo. Se distrae constantemente. Imagínense esta sumatoria de todos estos síntomas y traten de representarlo en su mente, en su cabeza. Si alguna vez lo han visto, no me acuerdo si este era el turno en el que alguien había atendido a un paciente maníaco o era en el turno de la mañana, creo que era la tarde. Quizás recuerda haber visto algo de todo esto. Es realmente muy notorio, muy ruidoso y difícil de que pase desapercibido. ¿Sí? Incluso puede haber alucinaciones y delirios. Después vamos a explicar mejor en otra clase qué son alucinaciones y delirios con más detalle. Pero imagínense que la persona puede empezar a ver cosas y empezar a tener ideas delirantes que generalmente son ideas de persecución. Piensa que alguien lo persigue, que alguien le quiere hacer algún daño porque él es grandioso, por ejemplo, ¿sí? ¿Se puede dar una idea, una pintura general de cómo sería una persona con un episodio maníaco? Creo que sí, profe. Sí, 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 creo que se entiende. Bien, es difícil por ahí de imaginársela con un ejemplo y de que yo les ponga un ejemplo que ustedes digan, ah, sí, como tal persona. Una persona que grita un gol de Argentina en ese momento está eufórica. Ahora, que esto te dure, como dice esta fémina, por lo menos una semana, casi todos los días, la mayor parte del día, o incluso cualquier duración, puede ser algunas horas nada más, pero si esto deriva en una hospitalización, por ejemplo, se puede diagnosticar episodio maníaco. Y por supuesto, el criterio de que tiene que ser algo disfuncional para la persona desde el punto de vista social y laboral, es decir, que causa una alteración importante en el funcionamiento social y laboral del sujeto, denlo por hecho. Un episodio maníaco de por sí impide que la persona continúe con sus funciones laborales y afecta enormemente sus relaciones sociales, ¿sí? Puede presentar, a veces sí, es común, pero no siempre, síntomas psicóticos. Esto es delirio y alucinaciones, como decíamos antes, ¿sí? Pero toda esta sumatoria junta, todo este combo es un episodio. Este episodio después termina, y termina generalmente de forma abrupta, ¿sí? Bruscamente termina, y empieza un episodio o bien de ningún síntoma, asintomático, o un episodio depresivo, y un episodio depresivo muy severo. O sea, pasaríamos de una imagen súper grandiosa de la personalidad a una imagen totalmente perimida, de la personalidad depresiva y culpable, incapaz, inútil, ¿sí? Pero muy severa. Y suele durar mucho más el episodio depresivo, en este caso, en comparación con el episodio maníaco, que suele durar, sí, al menos una semana, semana y algunos días más, sí. Depende, porque si la persona durante el Profe, episodio maníaco empieza a consumir alcohol o sustancias o drogas, puede incrementar la duración del episodio maníaco, ¿sí? Sí, escucho. ¿Y por qué sería necesaria la hospitalización? O sea, entiendo toda la sintomatología, pero ¿cuál sería el objetivo de la hospitalización en este episodio maníaco? Bien. El criterio, por un lado, de diagnóstico dice, vos podés diagnosticar un episodio maníaco si todos estos síntomas estuvieron durante una semana, pero si por la razón que fuera estuvo internado o requiere hospitalización por estos síntomas, entonces vos podés diagnosticar episodio maníaco. Ahora, está el entrecruzamiento con lo legal. La persona no requeriría
ser internada, ¿sí? Necesariamente por esto. Porque si representa un riesgo para sí y para terceros, seguro que sí. Pero cuando uno se refiere a hospitalización, también podría ser, por ejemplo, el paso por una guardia. ¿Sí? El aguardar algunas horas en una guardia, recibir medicación, que es lo típico, un estabilizador de estado de ánimo, un antipsicótico, un ansiolítico, etc. Y entonces, con eso también te alcanza. Vos decís, esta persona presentó lo que vimos antes, ¿no? Permitime volver a la filmación anterior. Autoestima muy elevada, disminución de la necesidad de dormir, fuga de ideas. Esta es como la marca, el sello distintivo, la fuga de ideas, ¿sí? La fuga de ideas solo se da en episodios maníacos. La paraprosexia, todo eso se presenta. No estuvo una semana, estuvo 3 días. Pero uno de esos días tuvo que ir a una guardia. ¿Bien? Porque la persona, por ejemplo, empezó a alucinar y a delirar. Y la única forma de hacer cesar esos síntomas fue, por ejemplo, con medicación. Entonces ahí uno puede decir, bueno, no estuvo una semana, pero alcanzó a requerir hospitalización. Yo diagnostico episodio maníaco. ¿Sí? A eso me refiero. Pero Ah, claro, ahora lo la entendí. internación sería por riesgo para sí o para terceros. ¿Sí? ¿Queda más Claro, yo claro? había entendido mal, o sea, de que era durante la semana o si requería internación, pero no, ahora entendí mejor. Bien, bien. Sí, en Gracias. realidad, o es una semana entera o es hospitalización, porque a Claro, veces la persona cae en el hospital cuando está en el polo depresivo. Y ahí hay dos opciones, porque vos decís, bueno, francamente tiene una depresión, ¿qué se le va a hacer, no? Démosle el tratamiento para la depresión. Pero uno tiene que rastrear si en algún momento esta persona no presentó lo contrario, que vendría a ser un episodio maníaco, y uno le puede preguntar a la persona, preguntar a un familiar, si hubo algún cambio en los hábitos de sueño, si no tuvo ideas de grandeza, no parece que en algún momento veía o escuchaba cosas. Y uno tiene que descartar entonces estos síntomas maníacos. Si en algún momento los presentó y vos decís, ah, no, para, esto es un trastorno bipolar, el tratamiento es diferente. Ahora lo vemos, el tratamiento, ¿sí? Profe, Sí, puede ser esas personas que están en situación de calle que por momentos les agarra así como un estado violento, que empiezan a gritar o a alucinar. ¿Eso también puede ser un episodio maníaco? puede que sí, puede que no, depende, porque en ese momento está delirante, alucinando, y no sabes si eso está acompañado con ideas de grandeza, con hipertimia, ¿sí? No, no sabemos. Generalmente es hipertimia placentera, no siempre displacentera. Y si la persona está gritando, enojada, como queriendo pelear con alguien en la calle, por ahí no se siente muy placenteramente hablando. Claro. Habría que ver en realidad. El delirio y la alucinación de por sí no son los síntomas que van a determinar que sí o sí sea un episodio maníaco, porque el delirio y la alucinación, después lo van a ir viendo un poco más, se presentan en psicosis, por ejemplo. También se presentan en intoxicación alcohólica, también se presentan en consumo de fármacos, psicofármacos, drogas, ¿bien? Entonces hay que descartar muchas cosas. Cuando se presentan todos estos síntomas que le habíamos mencionado antes, es más fácil diagnosticar manía. También es posible que el consumo de, por ejemplo, eh, narcóticos, ¿sí? La cocaína puede dar un primer episodio eufórico que se parece al episodio maníaco, no dura una semana, pero es similar la presentación. ¿Qué más puede ser? El alcohol en un principio da un arranque de euforia y después también cuando cesa el efecto alcohólico da un efecto depresivo y se puede confundir, pero hay que descartarlo, ¿sí? Hay muchas explicaciones de por qué uno podría presentar un episodio maníaco, pero normalmente el episodio maníaco abre la posibilidad de un diagnóstico de bipolaridad y ya no de depresión. A nosotros nos va a interesar diferenciar siempre el bipolar del unipolar por una cuestión de tratamiento, porque, spoileando un poco lo que sigue, el tratamiento para la depresión común está contraindicado en el tratamiento bipolar. Bien, incluso cuando la persona está en una fase depresiva de su trastorno bipolar, el tratamiento con antidepresivos no es el indicado, es contraproducente. Bueno, ¿qué sigue por acá? Episodio maníaco. Antes de mostrarles esto, que sería la parte de la impulsividad, ¿sí? Yo quisiera mostrarles un video, una infografía que por ahí puede ayudar a ilustrar un poquito. Ahora que saben lo que tienen que ver y más o menos nos dimos una idea de cómo es la cosa, quisiera mostrarles entonces un video que trata de ejemplificarlo desde un caso en primera persona. Es un caso en ficticio, ¿sí? Así que déjenme un segundito, vamos a dejar de compartir esto. Y ahora les voy a mostrar este video entonces.
¿Dónde lo tengo? Oh, esperen que me falló algo acá. Ahí vamos. Hola, soy Daniel y tengo 3 personalidades. Una de ellas es Daniel normal, el que les está hablando ahora mismo. Otra es Daniel deprimido. Y la tercera es Daniel el maníaco. Las 3 combinadas me convierten en un paciente con trastorno bipolar 1, también conocido como trastorno maníaco depresivo. Cuando las personas oyen esas palabras, trastorno maníaco depresivo, se imaginan de inmediato a un psicópata de una película de terror caminando con un machete y asesinando a cualquier persona que ve. Es gracioso, no podrían estar más alejadas de la realidad. La única persona que alguien con este trastorno puede lastimar es a sí mismo debido a los episodios de depresión que se extienden durante periodos muy largos de tu vida y te quitan toda la esperanza. Pero déjame contarte en detalle cómo descubrí que padezco de esto. A los 14 tuve mi primer episodio depresivo prolongado. Comenzó en noviembre. Al principio creí que sería la típica melancolía de noviembre y que se iría con el tiempo. No fue así. Empeoró y empeoró. Estaba seguro de que la Navidad arreglaría todo, ya que era mi momento favorito del año. Una vez más me equivoqué. Me sentía como si alguien hubiera apagado todos los colores del mundo y viviera en blanco y negro. Nada me traía alegría, nada me daba placer, ni me motivaba. En un punto no solo tenía problemas para ir a la escuela, sino que también los tenía para salir de la cama. ¿Con qué objeto? No encontraba esperanza ni futuro. Cuando estoy bien, esas ideas me parecen ridículas. Pero cuando estás deprimido, te convences de que la vida es un agujero que te arrastra directamente al infierno. Obviamente mis padres se preocuparon mucho. Me sacaron de la cama y me llevaron al doctor, que me diagnosticó con depresión clínica. Mis padres tomaron la decisión acertada. Nunca se sabe qué puede ocurrir si no te ocupas de una persona deprimida. El doctor me recetó antidepresivos. No funcionaron al 100%, pero redujeron un poco mi malestar, lo cual fue un enorme alivio. Finalmente regresé a la escuela, un gran paso para mí considerando que mis calificaciones eran horribles. En abril la depresión se fue. Tenía la esperanza de que fuera solo eso, un extraño episodio que no se repetiría. Regresé a mi vida normal y comencé a olvidar el horror al que había sobrevivido. Hasta que un día comenzó mi episodio maníaco. Y debo decirles que esto es algo muy particular. Cada persona vive su manía de una manera diferente. Algunos gastan dinero sin restricciones, otros van a fiestas todo el día. Ni siquiera te das cuenta de que las cosas cambian. Recibes una dosis de energía incontrolable y quieres descargarla de alguna manera. Sientes que eres un superhumano capaz de lo que sea. Trepar a un árbol de 20 metros, en camino. ¿Decirle a tu director o a tu jefe todo lo que piensas de él? Claro, soy un héroe. ¿Ganar $1.000.000 en el casino? Me siento con suerte. No me di cuenta de que me ocurría algo malo. En mi caso no quería hacer nada extraño ni peligroso, sino que comencé a ver señales en todas partes. Por favor, no se rían. Sé que es ridículo, pero cuando eres un maníaco no razonas bien. Notaba señales de una conspiración mundial claramente visible sin importar dónde buscara. Si por ejemplo conversaba con mi vecino, sentía que había algo muy sospechoso en él. Luego iba a la biblioteca, investigaba un poco en internet y me daba cuenta de que en su discurso había una clara referencia a algunas teorías conspirativas históricas. Comencé a trazar sus conexiones sociales y de alguna manera llegué a la conclusión de que mi vecino era parte de ese grupo místico. Luego intenté averiguar el propósito de ese grupo y me obsesioné aún más. Todo esto se ve muy espeluznante desde afuera. Tracé un mapa en la pared de mi habitación con las conexiones y las ideas que había hallado y llené incontables cuadernos con todos mis hallazgos. Si has visto Una mente brillante, podrás imaginarte cómo es esto, por más que el protagonista tuviera una enfermedad diferente. Cuando mis padres notaron mi estado, me llevaron al doctor nuevamente, que esta vez se veía mucho más preocupado. Me dieron un nuevo diagnóstico y píldoras que debían ayudarme. Bueno, hace falta tiempo para averiguar cuáles son las mejores píldoras para ti. Para cuando me diagnosticaron con trastorno bipolar 1, ya había atravesado 3 periodos de depresión y 2 ataques maníacos. Lo peor de todo es que no puedes controlarlo.
Tomas la medicina y rezas para que esta vez funcione y logres superarlo, ya que es un problema cíclico. Cuando entras en una depresión, por más que entiendas que se trata de una enfermedad y que lo superarás pronto, no tienes manera de evitar la sensación de que nada tiene sentido. Por otra parte, cuando estás en un episodio maníaco, no estás consciente de eso. Tu mente no puede detenerse a pensar qué le ocurre. Tienes 1.000.000 de pensamientos al mismo tiempo e intentas controlarlos con desesperación. Es muy exhaustivo, pero sorprendentemente le he encontrado una ventaja. Siempre he soñado con convertirme en autor de novelas de suspenso, pero tenía problemas para encontrar la historia perfecta. Ahora, cuando regreso de mis episodios llenos de pánico, comienzo a analizar mis locas investigaciones conspirativas. Mis diagramas y diarios son una fuente ilimitada de tramas criminales ya preparadas. De alguna manera, la manía despierta una imaginación que no sabías que tenías. Ahora vivo sin saber qué Daniel tomará el control la próxima vez. Debo esperar y buscar una medicina que me mantenga estable. Mientras tanto, aprovecho que soy el Daniel normal e intento escribir mis historias de suspenso, que por cierto me agradan bastante. Mi idea es publicarlas pronto. Deséeme suerte con la medicación y la escritura. Bueno, bien. Espero que hayan podido verlo un poco más claro. A esto nos referimos puntualmente cuando hablamos de un episodio maníaco. Al principio el video arranca diciendo que tiene 3 personalidades. Por favor, no vayan a confundirlo con personalidades múltiples o algo por el estilo. Si es una manera de decir que tiene acá el personaje, de contar que tiene una versión de sí mismo que es maníaca, la otra depresiva y una que no tiene tantos síntomas, que bueno, él llama normal, si encuentra esa forma de llamar. ¿Queda más claro entonces? Buscando el power de vuelta. Sí, profe. Sí, profe. Uy. ¿Por qué no abre el power? Preguntas acerca de esto, ¿qué les parece? ¿Tuvieron algún caso alguna vez? No. A ver, denme un segundo que voy a salir y voy a volver a la reunión porque no estoy pudiendo subir el power. Ya vengo, ¿eh? No se vayan, por favor. Si ahora puedo hacerlo. Estoy de nuevo. Ok, no me deja. Bueno, problemas de la tecno. ¿Cómo podríamos llegar a solucionar esto, no? Vamos a hacer una cosa. Sí, qué macana, ¿no, chicos? A ver, y desde acá, desde dentro del Teams, ¿se podrá hacer algo? ¿Puede ser que haya alguno de ustedes que tenga abierto el archivo en este momento? Que es lo que me acusa Teams.
quizás alguien apretó, profe, la parte de tomar el control. A mí no me aparecía igual, pero por ahí lo apretaron sin querer. Acá me dice Zoraire, @umlam, ha bloqueado el archivo. Profe, Zoraire, ¿estás yo por lo ahí? tenía, yo lo tenía abierto, lo estaba mirando, pero no sabía que, como usted lo subió a archivos, lo estaba mirando desde ahí. Claro. Ahí lo cerré, ahí lo cerré. Ahí está, genial. A ver si por ahí es por eso que puedo intentar sacarlo de acá. Mm. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. El tipo de personalidad de la persona, ¿no?, depresiva, ¿se puede encuadrar en alguno de los grupos esos que vimos en trastorno de la personalidad? No, no necesariamente, no. ¿Cómo lo encuadrarías? A ver, ¿en cuál de todos los clústeres los pondrías? Y tengo una duda, porque el tipo era como que se empezaba a perseguir, tenía suspicacia, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya sentía que el vecino lo quería atacar o que pertenecía a algún grupo, alguna secta o algo así, decía el video. Después también, no sé, o sea, lo relacionaría con una personalidad paranoide, pero también tengo la duda con la esquizotípica, así que por eso le pregunto si se puede llegar a encuadrar o son personalidades distintas. Sí, en realidad cuando veas esquizofrenias y psicosis vas a decir, che, pero esto no es una esquizofrenia. Ahí está el tema de distinguirlo no tanto como un trastorno de la personalidad X o cual fuera, ¿sí? Los delirios y las alucinaciones, esto que vos me referís de que él pensaba que había gente de una secta que lo vigilaba o veía cosas o escuchaba cosas donde no estaban. Esos delirios y alucinaciones pueden estar presentes en un trastorno de personalidad, esquizotípico, esquizofreniforme, esquizoafectivo, en cualquier tipo de psicosis, como una esquizofrenia, hebefrenia, etcétera, etcétera. No es lo distintivo de la manía. Es una de las consecuencias que puede tener la manía. Pero pasa que si al mismo tiempo que está delirando y alucinando y pensando todo esto, también tiene hipertimia, también tiene fuga de ideas, entonces ahí sí podés hablar de episodio maníaco. Si no, es muy difícil diferenciar si se trata de un esquizofreniforme, esquizotípico, esquizoafectivo o de una simple esquizofrenia, ¿sí? No es fácil, porque solo uno de los síntomas no alcanza para diagnosticar, ¿sí? Está bien, profe, gracias. Bueno. ¿Dónde nos habíamos quedado? A ver, hipersomnia. Le puedo subir, ¿eh? Episodio maníaco, ya dijimos. Ven, tienen que estar presentes todos estos síntomas, ¿sí? Todos estos juntos. No alcanza solo con la cuestión delirante, que suelen existir también, por supuesto. Pasa que no en todos los ataques maníacos, en los episodios maníacos, suele haber siempre delirio, ¿sí? Es frecuente, pero no siempre, no necesariamente llegan a esa cuestión. Bien. Bueno, nos habíamos quedado acá en la parte de impulsividad. Les quería mostrar primero el video porque en el video se explica un poco mejor esta cuestión de que cada uno vive su manía de una forma diferente, decía, pero están presentes comportamientos de índole de la impulsividad. Esto es, en el ejemplo decía, ¿no? Se jugaba todo en la ruleta, creía que podía ganar 1.000.000 porque era un genio, porque tenía toda la suerte del mundo, ¿sí? O hay gente que sale, va a fiestas una tras otra constantemente. Imagínense que esto no es una cuestión de que me fui un fin de semana largo y estuve de fiesta en fiesta o me fui a un crucero con toda la suerte del mundo, ¿no? Y estoy de boliche en boliche, como dice la canción. Sino que esto dura en el contexto de todos los síntomas, de fuga de ideas, de hipertimia, dura por lo menos una semana, ¿sí? Y es realmente muy, pero muy intenso y viene acompañado de la impulsividad. En la clase de valoración habíamos hablado de esto de... ok, ahora entiendo a lo que te referías cuando decías que viene una tormenta, por Dios. No sé si escucha. Perdón.
Profe, yo acá Sí. estaba mirando el cielo celeste, perdón, hace como 15 minutos y de repente vino una ráfaga toda negra y no sabe, está volando todo. Fue horrible. Acaba de llegar acá, te digo, acá también se viene el fin del mundo. En fin, antes de que se nos termine acá el mundo, la impulsividad viene de la mano de la afectividad. Habíamos dicho que la afectividad viene de la mano del comportamiento, cuando vimos la clase de valoración, ¿sí? A hiperbulia, o sea, un comportamiento aumentado en la intensidad, le sigue también una hiperafectividad, ¿sí? Una hipertimia. En este caso, estamos hablando de que la hipertimia placentera, esta sensación de grandeza, de felicidad, de euforia, de alegría incontrolable, ¿sí? Viene de la mano con la impulsividad. Esto sería actuar sin pensar. Esto es pasar a la acción enseguida, ¿sí? No pensar demasiado y voy y me juego todo en la ruleta, voy y salgo, voy y gasto. Se puede traducir en comportamientos, como decíamos, ludopáticos, y esto de apostar, en abuso de sustancias, ¿sí? En excesos de cualquier tipo, exceso de velocidad, porque piensa que es un genio manejando por la autopista 200, ¿sí? Que a él no le va a pasar nada, porque es un piloto de carreras, por ejemplo. También puede ser excesos de índole de promiscuidad sexual, ¿sí? No me refiero a que una vez alguien tenga alguna desinhibición de ese estilo, sino a un comportamiento realmente muy impulsivo, que parece que está por fuera del control de la persona y que, insisto, dura en el tiempo, ¿sí? Es característico, no es un desliz de una vez. No sé si me siguen con esto, ¿sí? No es una cuestión de que una vez, me sentí con suerte, entré en una quiniela y me jugué algo, ¿sí? Sino, eh, o que alguna vez alguien incurrió en abuso de alcohol, o que tuvo algún exceso de cualquier índole, ¿sí? Sino algo que es muy sostenido en el tiempo. Y que viene de la mano de todo lo anterior. Pero en fin, es una característica que se suele presentar, la impulsividad. Actuar sin pensar, y que se evidencia en estos comportamientos que terminan siendo de riesgo, ¿sí? Y se traducen en una dificultad para inhibir, o sea, para frenar, para regular los comportamientos, los impulsos. Tengo ganas, voy y lo hago, ¿sí? Bien. Eh, Acá vamos a ver un poquito el recorrido ideal, no el recorrido real, ideal de lo que es la depresión unipolar y la bipolar, para que vean una diferencia. Acá en la lista está anotado de depresión acá severa, o sea, con síntomas muy intensos y muy duraderos, a depresión moderada, con síntomas un poquito más leves, depresión leve, ánimo normal, con las fluctuaciones típicas, manía leve, manía moderada y una manía muy severa como la que vieron en el video, donde ya hay alucinaciones y delirios, ¿sí? El recorrido típico de una depresión unipolar, la que vimos en la primera parte de la clase, la reactiva, la depresión clínica común, la que en la primera parte del video se le había diagnosticado en primera instancia al personaje porque no había tenido todavía un episodio maníaco, tendría un recorrido como este, ¿sí? Un estado de ánimo normal con sus fluctuaciones típicas, ¿sí? Y en un momento la persona, ante un evento desencadenante, que generalmente es una pérdida o no haber logrado algo, y muy importante, una meta importante, puede entrar en lo que sería una depresión, ¿sí? Que podría ser leve, moderada o severa, que dura en el tiempo, ¿sí? Permanece, como lo ven acá, pero puede permanecer en el tiempo, y después de eso la depresión remite. Los síntomas aminoran, se hacen más leves, ¿sí? Y el estado de ánimo se transforma en un estado de ánimo normal. Esto es sin tratamiento, esto es sin medicación. La depresión de por sí suele ser episódica, ¿sí? Esto habilita que después de este estado de ánimo normal que vemos en la última parte del gráfico, después puede haber otro episodio más. Y se reinicia todo, entonces otra vez, estado de ánimo normal, episodio depresivo, un tiempo deprimido, después se sale. Lo normal son más o menos de 6 a 9 meses. O sea que de 6 a 9 meses la depresión se cura sola, por decirlo así. Ahora, ¿cuál es el problema si uno no recibe tratamiento o no recibe psicoterapia? ¿Sí? Tratamiento farmacológico, psicoterapia. Estos episodios se vuelven cada vez más frecuentes. Estos episodios, además de más frecuentes, se vuelven más intensos, se vuelven más duraderos, ¿sí? Y cada vez tienen mayor sintomatología, por ende, cada vez tendés hacia tener una depresión crónica. Y la depresión se puede cronificar y puede transformarse en algo que sea constante, ¿bien?
y entonces permanecer mucho tiempo en esta parte de depresión severa, por ejemplo. Eso sería como el recorrido típico. El tratamiento con psicofármacos tiene la misión de que los síntomas cesen y de que se vuelva un estado de ánimo normal. Y el tratamiento con psicoterapia tiene el mismo fin, que los síntomas cesen, pero la ventaja del tratamiento psicoterapéutico es que, por lo menos lo que dicen los estudios científicos, es que evita las recurrencias. O en realidad evita mucho mejor las recurrencias, o sea que vuelva a tener otro episodio depresivo, mucho mejor que los psicofármacos. Los psicofármacos son muy buenos bajando los síntomas, pero no son tan buenos para que el efecto perdure en el tiempo. Cuando dejas de tomar los psicofármacos, volvés a estar tan vulnerable a la depresión como estabas antes de tomarlos. Por ende, o los tomás toda la vida, lo cual trae sus consecuencias, o lo puedes combinar con psicoterapia o reemplazarlo por psicoterapia, que tiene un menor perfil de recaídas. Eso significa que tiene mejor efecto a largo plazo, ¿sí? En lo que sería combatir los síntomas, tanto la medicación como la psicoterapia suelen ser igualmente efectivas para la reducción de síntomas. La ventaja de la psicoterapia es que no tenés que hacerla de por vida y que se supone que las recaídas son menores. ¿Bien? ¿Qué pasa en una depresión bipolar? Hay dos tipos, bipolar tipo 1 y tipo 2. Ahora vemos el tipo 2. Es en esencia lo mismo, igual, no se asusten. El bipolar tipo 1 tiene un estado de ánimo normal y de golpe presenta un episodio de manía severa, que no dura mucho tiempo. Creo que dura una cuestión de días, no sé, 7, 10 días, 2 días, depende. ¿Sí? Y de golpe, así como pasó de la manía, puede pasar de golpe a la depresión, pero una depresión severa. Nunca es una depresión leve o moderada, siempre es muy severa, ¿sí? Es muy fuerte. Y el cambio es tan brusco como lo ven en el gráfico, es muy exabrupto, de un polo al otro. Esta depresión suele ser mucho más duradera de lo que fue el episodio maníaco, por eso la línea larga acá abajo. Entonces, la manía duró algunos días y la depresión puede durar algunos meses. Y después de eso puede otra vez switchearse, dice, cambiar al otro polo y otra vez presentar manía algunos días. Y después otra vez depresión y así cíclicamente. Es un ida y vuelta. El tema es que después de estos dos, de estas variaciones, estos polos que hay, suele haber un episodio asintomático sin depresión y sin manía. Sí, yo acá lo exageré un poco para que ustedes me lo entiendan, porque puede pasar que de un episodio de manía pase directamente a uno de depresión, y de uno de depresión otra vez a manía, y después otra vez depresión. Pero puede haber en el medio también episodios asintomáticos, como sucedía en el video, ¿sí? Eso sería la depresión bipolar, el trastorno bipolar tipo 1. Depresiones y manías muy fuertes. La medicación tiene la misión de achatar esta curva, de aplanar la curva, es decir, que las manías no sean tan severas, que las depresiones no sean tan duraderas ni tan fuertes, y que haya cada vez menos picos, tanto para arriba como para abajo. Entonces la medicación tiene esta función de tratar de estabilizar el ánimo y de combatir las depresiones. El bipolar tipo 2 es muy sencillo, porque es exactamente igual a lo que les venimos explicando ahora, solo que no alcanza, como verán acá en el gráfico, no alcanza nunca la manía severa. Es decir, puede tener todos los síntomas de manía, pero seguramente delirio y alucinación no se presentan, ¿sí? Pero sí tiene la hipertimia, por ahí no es una hipertimia tan notoria, seguramente nunca va a requerir hospitalización o pasar por guardia. A veces pasan desapercibidos como personas extremadamente enérgicas, ¿sí? Pero es notorio que la persona no permanece así de por vida, sino que esto dura algunos días. 7 a 10 días, puede durar un poco más, un poco menos. Y después sí pasa a depresiones que no son leves, son depresiones severas, ¿sí? Y tienen un poco menos de duración, y otra vez manía leve, y otra vez depresión, y otra vez manía leve, y así. Y también en el medio pueden darse periodos sin síntomas, periodos asintomáticos, donde no hay ni depresión ni manía leve o moderada. Por eso decimos hipomanía. Eso es simplemente la diferencia entre bipolar tipo 1 y tipo 2. Bien, por eso decía que hay veces que el delirio y la alucinación no se dan en el contexto maníaco, ¿no? Es muy raro que la alucinación y el delirio permanezcan en la parte deprimida, en la parte depresiva, ¿sí? Es muy raro eso. Así que también puede servir para diagnosticar la diferencia. Pero puede pasar esta barbaridad que van a ver ahora, que es el estado mixto. El estado mixto a veces es consecuencia de un trastorno bipolar
que no fue tratado a tiempo y que permaneció así durante muchos años sin medicación, y hay un deterioro que puede implicar que aparezcan los dos tipos de síntomas al mismo tiempo. Aunque parezca muy contradictorio, pueden haber síntomas de manía muy severa, alucinación, delirio, hipertimia, por ejemplo, al mismo tiempo que síntomas de depresión muy severa. Bien. Parece incluso contradictorio, pero pueden darse ambos síntomas al mismo tiempo. Yo les dije al principio de la clase que las emociones se pueden desregular. Se puede desregular la alegría, en este caso si lo quieren entender del lado de la euforia y de la manía, y también se puede regular la tristeza del lado de la depresión. ¿Sí? Se pueden desregular al mismo tiempo, lo cual es una mala noticia, ¿sí? Pero pueden pasar ambas. Esto también es muy característico porque en este caso sí van a haber gente que tiene síntomas depresivos muy severos y al mismo tiempo tienen alucinación y delirio. Pero bueno, ya es el ojo clínico y una larga historización del paciente la que te puede permitir diagnosticarlo. No es tan sencillo de ver. ¿Sí? En fin, tranquilos porque su función no es diagnosticar esto, sino entender las particularidades del tratamiento. Y para allá vamos. Tratamientos. Arranquemos de vuelta por depresiones unipolares y después pasamos al tratamiento de depresiones bipolares. ¿Bien? Tenemos, el tratamiento puede ser psicofarmacológico, ¿sí? Exclusivamente, solo psicofármacos, ahora vemos cuáles. Puede ser solo psicoterapéutico, esto puede ser grupal, individual, la clásica sesión de terapia. O puede ser psicoterapia más un psicofármaco o con más de un psicofármaco, ¿sí? Y también puede haber un programa de tratamiento que podría ser dos tipos de terapia, supónganse una individual un día, una grupal otro día, y dos grupos de psicofármacos, en donde ya intervienen todo un equipo terapéutico, por ejemplo. ¿Sí? Esas son las posibilidades. Hablemos entonces de tratamiento psicofarmacológico, que por ahí es lo que más nos interesa a nosotros. Profe, Sí. una pregunta. ¿No se puede presentar un episodio de manía sola sin conectarnos con la depresión? ¿No existe la manía sola? Sí existe, pero no es trastorno bipolar. Ah, ok. No. El trastorno bipolar sí o sí va acompañado con los dos polos. Si no, no sería bipolar, sería unipolar. Pero manía sola, seguramente, casi seguro, es consecuencia de algún otro trastorno, ¿sí? Por ejemplo, consumo de sustancias, ¿bien? O algún otro tipo de desregulación. Pero sola la manía, sin nunca presentar depresión, es muy raro. A lo sumo podés llegar a ver eso en una guardia, y después ves que después de la medicación, por ejemplo, o a veces con el paso de las horas, puede ceder el cuadro y no presenta ningún síntoma. Y vos decís, ah, no, pero este presentó manía sola. Ok, pero tenés que hacer un seguimiento del paciente porque en los pocos días tiene un altísimo riesgo de presentar una depresión, y una depresión severa. Y sucede. Perfecto, gracias. Bien. Hablando de tratamiento psicofarmacológico, yo acá les menciono los principales grupos de medicación. ¿Sí? Estos son los antidepresivos que están aconsejados en las depresiones que no tienen manía, en las unipolares. Que son inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. Hay unos que son duales, que además de inhibir la recaptación de la serotonina, también impiden la recaptación de la noradrenalina. Están los IMAO y los antidepresivos tricíclicos, ¿sí? Los que más se usan son los dos primeros y los otros dos segundos se usan igual, pero son más antiguos, tienen más efectos adversos. Pero bueno, en algunos casos hay que usar los dos más antiguos con más efectos adversos porque la persona se ve imposibilitada de recibir los dos primeros por alguna combinación de medicamentos que no sea la adecuada, etc. Así que todavía se puede ver que se utilicen igual, ¿sí? Es más, hay gente que no responde muy bien a los dos primeros, a los inhibidores de serotonina y noradrenalina, entonces tienen más chances de responder, aunque con más efectos adversos, tienen más chances de que les hagan efecto los IMAO o los tricíclicos. Como verán, sin ponernos demasiado técnicos con todo esto, la serotonina y la noradrenalina son neurotransmisores que de por sí están naturalmente presentes en el espacio intersináptico. Esto sería entre dos neuronas, ¿saben? El espacio sináptico. Hay neurotransmisores que se utilizan como mensajeros para poder transmitir un impulso nervioso. Bueno, esos están naturalmente hablando. Se supone que hay un desequilibrio desde el punto de vista químico, que con estos dos grupos de drogas, los IRSS o ISRSN, se pueden regular
y se pueden reacomodar esos niveles y esto tiene un efecto antidepresivo. Evidentemente algo de todo eso funciona, porque los efectos son positivos, o sea, la medicación es efectiva. No termina previniendo las recaídas. Eso es algo que todavía no se ha podido lograr, por lo menos con psicofármacos. Pero sí disminuyen los síntomas, ¿sí? Bien. Vamos entonces a ver algunos de las principales drogas que tienen que ver con el grupo más utilizado. Los IRSS son los más utilizados de todos, ¿sí? Los antidepresivos, que son inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, son la fluoxetina, sertralina, paroxetina, citalopram y escitalopram, ¿sí? Busquen y rastreen estos psicofármacos, vayan rastreándolos de a poco en la bibliografía que ustedes tienen de psicofarmacología, ¿sí? Y es interesante que conozcan un poco más acerca del perfil de efectos adversos. Pero no es el objetivo de esta clase darles todo esto ahora, ¿sí? Uy. Hablemos ahora de otra cosa. Hablemos de los tratamientos para trastornos bipolares, así podemos pasar después a la actividad final, ¿sí? Tratamientos. El tratamiento de los bipolares sí o sí es combinado, ¿sí? O lo que no puede faltar es el psicofármaco. En unipolares puede haber solo psicoterapia o solo psicofármacos. Acá tiene que haber psicofármacos sí o sí. Y se puede combinar, de hecho se combina con psicoterapia. Pero la psicoterapia sola no funciona, ¿sí? Se utiliza entonces psicofarmacológico combinado con psicoterapia. Y se utilizan dos grupos de medicación, que son, por un lado, los estabilizadores del estado de ánimo y por el otro lado, los antipsicóticos, ¿sí? Estabilizadores del estado de ánimo dijimos que son para achatar la curva. Vieron que está de moda usar así ahora este término por la pandemia, pero en este caso significa que no haya tanto switch entre un polo maníaco y un polo depresivo, que sean cada vez menos intensos y cada vez menos frecuentes al punto de que no se den más. Eso sería como achatar la curva en este sentido, estabilizar el estado de ánimo, que no fluctúe, que no cambie tanto de un lado para el otro, que no vaya rebotando para arriba y para abajo esa curva, sino que sea lo más chata posible la curva, ¿sí? Eso se hace con estabilizadores de estado de ánimo, que es un grupo particular de drogas. Otro grupo particular son los antipsicóticos. Los antipsicóticos son para los delirios y las alucinaciones, porque son justamente antipsicóticos como lo explica su nombre. Para más detalles de qué es un antipsicótico van a tener la clase de esquizofrenias, en donde se va a ver un poquito más en detalle todo eso, ¿sí? Porque hay distintos tipos de antipsicóticos, están los típicos, los atípicos, que eso lo vamos a ver después. Pero en fin, acá no nos interesa tanto el efecto sobre la alucinación y el delirio. Los antipsicóticos en este caso, más que nada se dan porque también tienen un efecto secundario que es positivo, no negativo. Ese efecto secundario que no es malo, que es buscado, es un efecto antidepresivo. Entonces, como los antipsicóticos, además de ser antipsicóticos, también tienen un efecto antidepresivo, se utilizan estos. ¿Por qué no se pueden utilizar justamente los que son antidepresivos comunes? Los IRSS, como vimos recién, no se pueden utilizar porque aumentan la chance de que la persona tenga un episodio maníaco. No se sabe por qué, no se tiene bien identificado el mecanismo a través del cual lo logran, pero los antidepresivos comunes que se usan en depresión unipolar aumentan enormemente el riesgo de un ataque maníaco, un episodio maníaco, que es lo que queremos evitar con los estabilizadores del estado de ánimo. Así que no podemos usar la mejor medicación disponible para la depresión, tenemos que utilizar una que no es tan buena para la depresión, pero que funciona igual, que son los antipsicóticos, ¿sí? Ahí yo puse antidepresivos igual contraindicados como monoterapia, esto sería como terapia única, no se le puede dar solo esa medicación, ¿sí? Porque tiene mayor riesgo de lo que se llama ciclaje o switch maníaco, ¿sí? Entiendan eso como esa parte de la curva donde iba con un pico hacia la manía. Bien. Bueno, a veces se dan antidepresivos, pero también se da un antipsicótico y también se da un estabilizador de estado de ánimo, ¿sí? Como para potenciar el efecto antidepresivo del antipsicótico, pero no puede faltar el antipsicótico, ¿sí? Y son casos muy especiales. Última filmina del día de hoy. Han llegado hasta acá. Vamos a ver. Las principales drogas que son estabilizadores de estado de ánimo son el litio, el ácido valproico y la lamotrigina, ¿sí? Son de las más utilizadas, de las más efectivas.
Y los antipsicóticos, yo puse acá los atípicos. Después lo vamos a diferenciar bien. Yo se los menciono nada más porque recién arrancamos con este tema. Olanzapina, risperidona, aripiprazol, quetiapina, lamotrigina, con la idea de prevenir la depresión en este contexto bipolar, ¿sí? Bueno. ¿Alguien había levantado la mano o soy yo? Sí, yo, profe, le quería preguntar si los antipsicóticos son como los ansiolíticos. A ver, ¿y cómo es un ansiolítico? Y actúa a nivel psíquico también, o sea, psicoactivo, ¿no? Es lo que entendí yo. Por eso le preguntaba cuál era la diferencia entre uno y el otro. Bueno, en realidad todas las drogas tienen un efecto, los psicofármacos todos tienen un efecto psicoactivo. Las benzodiazepinas son ansiolíticos, tratan de bajar la ansiedad, los síntomas que tienen que ver con la ansiedad. Acá estamos hablando de síntomas depresivos o síntomas maníacos, son síntomas muy diferentes. Ok, perfecto. Yo no había visto acá el chat y habían preguntado, ¿no? Lo que pregunta Edgardo es bastante acertado. En el video anterior hablaba, dice, de la depresión aumenta la concentración durante la resolución de problemas y nosotros hemos mencionado en la clase que también se presenta la hipoprosexia. Eso es interesante porque la persona aumenta la capacidad de concentración, pero el tema es que se concentra en estos pensamientos repetitivos que habíamos hablado en la depresión unipolar, que son estas rumiaciones de preguntarse constantemente por qué a mí, qué puedo hacer, cómo lo soluciono, y por qué me pasó esto, y resulta que yo soy un desastre, y que nunca va a mejorar, y que nadie me entiende y nadie me va a ayudar. Todos esos pensamientos están repetidos una y otra vez en la cabeza de la persona, al punto que le pueden provocar incluso insomnio, no poder quitarse de la cabeza esos pensamientos que parece que están ahí en automático, que están puestos como en una grabación que estás escuchando y no podés controlar. La atención está puesta ahí al punto que ese grado atencional que te consume pensar en eso, quita la capacidad de concentrarte en otras cosas. ¿Sí? Estás más distraído cuando manejas el auto, estás más distraído cuando subís al colectivo, estás más distraído cuando lees un texto de la facultad, por ejemplo. Y ahí es donde se ve la hipoprosexia. ¿Sí? Y también eso acarrea los problemas de memoria. Como estás tan distraído, te cuesta mucho, por ejemplo, leer un libro y lo lees y tardaste el doble y no te acordás de nada. No sé si me explico un poco mejor, Edgardo. Sí, profe, muchas gracias. Bien, fenómeno. Y para lo que sería la personalidad psicópata que pregunta Perestemo, eso más que nada tiene que ver con trastorno de la personalidad, no tiene mucho que ver con esto, ¿sí? No, con bipolaridad no hay relación con eso, ¿sí? Sí, existe la personalidad psicópata, el sociópata y el psicópata que son levemente diferentes, pero eso es para la clase de trastornos de la personalidad que es mucho más extenso, ¿sí? Bueno. Hemos llegado al final de lo que sería la clase, la parte teórica. Vamos a darle inicio a la parte práctica. Tengo para ustedes, a mí me encantan estas actividades que son de Google Forms. Para mí son bastante buenas porque puedo tener un feedback y ustedes también. Ojalá que sea así. Vamos a ver si tengo acá listo. Sí, está listo para ustedes. Bien. Ahora se los comparto en pantalla para que ustedes lo puedan ver y después en Miel les voy a dar el link para que ustedes puedan entrar, ¿sí? Ahí está. A ver. Compartir acá. Bien, ahí están viendo entonces el Google Forms, que ustedes van a poder acceder con un link en Miel. Otra vez ponen el correo, el apellido, el nombre, el DNI les va a pedir eso. Acá está la consigna, actividad de clase. ¿Sí? La actividad de clase consiste en que ustedes lean esta viñeta, que tiene datos antecedentes, como pueden observar acá, y datos actuales. ¿Sí? Ustedes saben que la valoración del estado mental actual se hace en función de los datos actuales. ¿Sí? Pero no le va a venir mal tener algún contexto. Por eso están los datos antecedentes. Lean todo, tiene extracciones incluso de lo que ha dicho el propio paciente, que dice sick. Cuando dice sick es que lo dijo el paciente, sin intención de copiar lo que dijo el paciente. Y van a poder elegir multiple choice otra vez para practicar valoración con estos casos, nivel de conciencia,
prosopografía, ¿sí? El aspecto psíquico también, la actitud, la orientación, memoria. Yo prometo que todos esos datos están condensados en el caso. La atención, ¿sí? La sensopercepción, afectividad y demás. Bien, el curso del pensamiento, el ritmo, el contenido que está pensando la persona. Va a tener que repasar todo eso, pero con este caso, ¿sí? Es un caso que tiene que ver con, puede ser bipolar o unipolar. Eso lo van a decidir ustedes en función de qué síntomas presenta la persona, ¿sí? Y después al final van a hacer lo que han hecho la otra vez, que es recopilar sus respuestas, pero no escribirlas como una lista de supermercados, sino tratar de ponerle conectores para que eso suene y se pueda leer en un párrafo. ¿Sí? El paciente presenta el examen, presenta esto, sin embargo presenta aquello otro, y así sucesivamente. No una lista de supermercados, ¿sí? Así que esa es la hermosa actividad que van a tener para ahora. Y van a tener que decidir después si se trata de un caso de depresión unipolar o de trastorno bipolar, ¿sí? Y de qué tipo. Van a poder diagnosticarlo tranquilamente. Acá están en estos pocos párrafos, está toda la información que necesitarían saber para poder tener una pista diagnóstica, ¿sí? Dejamos de compartir la pantalla. Les decía, ustedes mañana tienen la práctica, así que tienen una hora, porque son 17, 6 menos 20, más o menos hasta 6:30 tienen tiempo ahora. Y después tienen toda la mañana de mañana para poder hacerlo. Esto a las 6:30 de la tarde de mañana vamos a cerrar el cuestionario, no se van a recibir más respuestas. Bueno, cerramos acá la grabación.